Continuando con esta segunda parte, vamos a charlar ahora sobre la arquitectura básica. ¿Qué implica esta arquitectura? Se apoya en 4 patas, ¿sí? Que son la red, el manejo de los contenedores, el manejo de imágenes y volúmenes. Pero a su vez, la plataforma Docker está compuesta en su interior por un kernel o llamado Docker Server. A su vez, este server es accedido por una API REST. Y por último, existe lo que se denomina Docker Client. Docker Client es la parte de la plataforma que nos va a ofrecer a nosotros un set de comandos que mediante la REST API va a poder acceder a lo que denominamos Docker Server. Sí, esa es una manera bastante cómoda de poder mantener la seguridad y de que no se nos escapen funcionalidades al tener esta capa intermedia de API REST. Volviendo entonces a las 4 patas básicas o más representativas de esta plataforma, vamos a comenzar hablando de lo que son el manejo de las redes. Cada vez que nosotros ponemos en funcionamiento un contenedor, recordemos que un contenedor es una imagen Docker que está funcionando, es decir, que está consumiendo memoria, procesador, espacio en disco, y que obviamente y fundamentalmente necesita una dirección IP para poder ser accedida o que le permita estar en comunicación con otros contenedores. Es el caso, por ejemplo, de cualquier aplicación o la mayoría de las aplicaciones que nosotros desarrollamos inicialmente son backend y frontend, pero a su vez el backend necesita de alguna manera persistir información. Entonces ya mencionamos 3 cosas que se pueden convertir en 3 contenedores distintos y que obviamente van a necesitar tener una dirección IP para poder comunicarse entre ellos. Ahora, podríamos preguntarnos de dónde surge esta dirección, quién la asigna. ¿Sí? Suponiendo que nosotros estamos trabajando en un servidor, en nuestra propia PC, y nuestra terminal de trabajo tiene una dirección IP, pero que es asignada mediante un DHCP fuera de mi computadora, que puede ser el router o un servidor de DHCP específico. Pero cuando trabajamos en Docker, la asignación de estas IP las provee la misma plataforma. Es decir, que nuestros contenedores tienen una dirección IP interna que existe solamente dentro de este ámbito de la plataforma de Docker. Por otra parte, tenemos el manejo de los contenedores. ¿Sí? Este manejo de contenedores es lo que a nosotros nos va a permitir generar contenedores, eliminarlos. Nos va a permitir también atacharnos a la consola que ese contenedor, en la que ese contenedor está escribiendo su salida. Nos va a permitir poder arrancar un contenedor a partir de una imagen que puede estar local o puede estar en una registry remota. ¿Sí? En fin, la interfaz de los contenedores es bastante amplia porque imagínense que nosotros no solamente necesitamos poder listar para saber qué contenedores están funcionando, necesitamos saber cuáles son los puertos que se están ocupando, podríamos evaluar mediante esta interfaz cuál es el tamaño en disco que está ocupando actualmente cada contenedor, ver cuál es el contenedor que está, cuáles son los que están funcionando, cuáles son los que han sido detenidos. Podríamos inclusive empezar a inspeccionar un poco más y ver hasta si no arrancó cuál es el código de error que posee. Por otro lado, también tenemos una parte vital que es el manejo de las imágenes. Recordemos que si no hay imagen no va a haber un contenedor, porque la imagen es lo que justamente se pone a funcionar dentro de un contenedor. Respecto a la imagen, cabe aclarar que no podría descargarse imágenes que existen en la registry, o también uno podría subir una imagen que hayamos construido nosotros para que otros la puedan descargar. Respecto de, como les decía, de esta imagen, bueno, más adelante vamos a ver los pasos que hace falta para que nosotros podamos generar nuestra propia API. Además de esta interfaz para manejar las imágenes, digamos, nosotros vamos a poder, mediante la consola o este Docker Client, poder listar todas las imágenes que tenemos, las vamos a poder taguear, podríamos comitear una imagen,
¿sí? Para poder distinguir el estado de una imagen de un estado anterior. También tenemos otro manejo importante, que es el de los volúmenes. La idea cuando trabajamos con contenedores es que los contenedores sean algo lo más atómico posible, que no guarden información, cosa de poder explotar la ventaja que implica poder clonarlos, ¿sí? O reproducir esos contenedores, que a la vez, a la hora de trabajar, esto implica poder atender mejor la demanda del cliente. Y que cuando esos contenedores ya no sean útiles, ya no sean tan importantes, los podríamos eliminar y no perderíamos nada. El caso contrario es justamente tener un contenedor que escriba archivos, porque después yo no lo voy a poder destruir, porque va a tener un archivo que también para mí es vital. Pero es bueno utilizar inteligentemente los data volumes, porque supongamos un caso muy común es cuando trabajamos en base de datos. Podríamos instalar una base de datos en un contenedor y seguir un camino que yo denomino camino largo o camino más corto. Uno podría descargar una imagen de una base de datos, ponerla en ejecución y posteriormente atacharme a la consola de ese contenedor y realizar a mano toda la configuración que sea necesaria, y que bueno, ojalá que tuviésemos la suerte de que eso estuviese documentado. O bien lo que podemos hacer es configurar este contenedor de modo tal que toda la configuración que éste está ocupando o que necesita para arrancar de la manera en la que nuestra aplicación lo necesita, esté en un lugar totalmente fuera del contenedor. Entonces, de esta manera yo podría parar y arrancar el contenedor las veces que hiciese falta, y la configuración siempre va a estar resguardada porque estará afuera, en un lugar seguro. Entonces, para este tipo de operaciones, manejar data volumes es lo más acertado. Ahora, veamos el trabajo o veamos cómo trabaja la plataforma desde otra perspectiva. Por ejemplo, una duda que con frecuencia aparece es confundir una imagen Docker versus un contenedor de Docker. Una imagen es un empaquetado que contendrá librerías o referencia a librerías, y va a tener probablemente, lo más seguro, nuestra aplicación, lo que nosotros queremos ejecutar. Pero ahora cuando esa imagen yo la pongo a funcionar, la pongo a andar, se va a convertir en un contenedor que va a tener memoria, que va a ocupar espacio en disco, que va a ocupar ciclos de procesador, como cualquier otro proceso en el sistema operativo. Ahora, este contenedor puede pasar por distintos estados, porque yo puedo tener un contenedor que se creó y que por algún motivo no se pudo poner a funcionar. Puedo tener un contenedor que fue creado con éxito y continuó su ejecución y está en el presente ejecutándose. Yo podría a un proceso que está en ejecución poderlo parar, y a un proceso o un contenedor que está actualmente detenido, yo lo podría arrancar. A su vez, fíjense que desde el running, que es el punto de color verde, yo podría matar completamente ese proceso, o lo podría pausar y después volverlo a poner en ejecución. Ese es el ciclo de vida que podría tener un contenedor. En realidad también está faltando que, así como lo creamos, lo podríamos sin duda remover. Ahora, en esta imagen un poco todavía más esquemática, puede que en un comienzo parezca un poco compleja, pero a la larga les va a aclarar un poco el panorama. Nosotros para poder generar una imagen de Docker, primero tenemos que tener lo que se llama un archivo Dockerfile. Ese Dockerfile es una receta que de alguna manera nos está diciendo cuál es la imagen base para que nuestra aplicación funcione, y una serie de pasos o de operaciones o de comandos que se van a ejecutar para que como resultado final podamos obtener una imagen de Docker. Entonces, en la gráfica nos muestra al comienzo un Dockerfile, ¿sí? Este archivo plano, que posterior, después de haber ejecutado el comando docker build por consola, se va a convertir en una imagen en una versión 1. Esta imagen yo la podría poner en ejecución mediante docker run y una serie de parámetros más, y esto se va a convertir en un contenedor basado en la imagen versión 1.0a. A su vez, yo esta imagen le podría ejecutar una operación push
que lo que va a hacer es subir esta imagen a una registry, que puede estar local o puede ser remota. Posteriormente, o en forma paralela, yo podría tomar esta imagen versión 1 y volver a ejecutar un contenedor. Por lo tanto, podría tener dos contenedores con distinto nombre, pero que en esencia están ejecutando la misma imagen. Es decir, yo puedo tener n contenedores, que es lo que yo les decía. Podría estar en una situación donde es necesario atender muchas peticiones de clientes, y estas peticiones, la única forma es mediante nuevos contenedores. Entonces yo podría tranquilamente ejecutar eso. Ahora, sobre el contenedor 1B, que es el último que hemos generado, podría aplicar cambios, ¿sí?, y generar una imagen versión 2. Y esta imagen obviamente también voy a poder aplicar un push y compartirla en una Docker Registry. O podría hacer mediante pull una descarga de esa imagen a mi terminal o a mi servidor y después ejecutarla con Docker Run y que se llame y generar un nuevo contenedor. Es decir, todo este esquema implica tener a lo largo de un cierto tiempo, tener dos imágenes que son distintas, que partieron de un mismo Dockerfile y que implica poder ejecutarlas en distintos tipos de contenedores. En realidad el contenedor es el mismo, nada más que van a tener distintos nombres, sí o sí, porque no podría tener los contenedores exactamente identificados de la misma manera, pero de los cuales dos de esos contenedores nacieron o tienen en su interior la misma aplicación y un tercero que tiene una aplicación con algún cambio que yo desconozco. Pero bueno, este esquema es muy útil a la hora de entender la diferencia entre Dockerfile, entre una imagen y qué es un contenedor. Viendo la arquitectura desde otra perspectiva, podríamos ver que yo tengo un Docker Client, que es lo que veíamos en la primera imagen esquemática, que yo la puedo acceder mediante una API remota o lo podría acceder mediante línea de comandos, por eso sale acá la pantalla negra. Ahora, yo con estas dos formas podría acceder al Docker Server, ¿sí?, que estaba, habíamos visto, resguardado o envuelto mediante una API REST, y poder acceder a su server. Este server es el encargado de administrar lo que se denominan imágenes, ¿sí?, y mediante esa imagen poderla poner en ejecución en lo que denominamos contenedores. Ahora bien, estas imágenes que dieron origen a contenedores podrían ser empujadas o llevadas hacia una Docker Registry, o a su vez también podrían ser descargadas de la misma Docker Registry o de otra. Eso depende de dónde esté la imagen. Me parece que con esta imagen podríamos aclarar bien cuál es el circuito, ¿no? Y distinguir que el color morado es cuando yo estoy haciendo un build. Yo puedo hacer un build mediante línea de comando y gracias al Docker Server poder construir un Docker file en una imagen, o podría ser un pull para poder descargarme una imagen que está en una registry remota, o simplemente hacer un run en base a una imagen que yo poseo localmente. Entiéndase siempre que para ejecutar y generar un contenedor yo necesito tener localmente esa imagen. Por ende, si yo pongo docker run, quiero hacer una ejecución de un contenedor a partir de una imagen que no se encuentra localmente, mi Docker Client va a tratar de hacer un pull de esa imagen de la registry de Docker que tenga seleccionada por default. En fin, bueno, espero que en esta oportunidad hayamos podido avanzar en este lindo camino.